Sean bienvenidos, estimados suscriptores, a un episodio más de la serie dedicada a los sofistas. En este capítulo vamos a hablar justamente de otros defensores del nomos. Esto en continuidad con el tema fundamental del pensamiento sofístico, es decir, la antítesis entre naturaleza y convención, o en otras palabras, sobre la antítesis entre physis y nomos. En el capítulo anterior hablamos de Protágoras como el principal defensor del nomos. Así que ahora veremos otros defensores de esta línea tan importante del pensamiento sofista. Protágoras no estuvo solo ni mucho menos en esta defensa de la ley, pues la encontramos en la filosofía también de Demócrito. ¿Sí? En el 68b, 181, en el 245 y el 248 DK. En los discursos de Pericles, Tucídides, segundo 37, en la historia, por ejemplo, con Heródoto VII, 104.16-17, en Tucídides III, 84, y en la retórica de Isócrates, confróntese, por ejemplo, el Nicocles, número 6. En un discurso procedente del corpus demosténico, en el discurso contra Aristogenitón, primero 15, en la línea con los argumentos de Protágoras, la naturaleza aparece como algo desordenado, como algo ákatos en griego y particular, idion, mientras que las leyes representan, por el contrario, un factor común a todos, que civiliza al hombre y lo aparta de una vida que no diferiría en nada de la que tienen las bestias, ya sea un don de los dioses, una doctrina de hombres prudentes o una convención establecida de común acuerdo por la ciudad. La ley es un factor de progreso que constriñe la naturaleza o la perfecciona al hacerla compatible con la vida en sociedad. Algunos especialistas han visto en estas expresiones la influencia de autores muy posteriores, por lo que habría que atribuir al discurso una fecha más tardía, e incluso una visión contradictoria del origen de la ley que mezcla factores incompatibles entre sí. Pero como indicó Groutier, para un ateniense del siglo V, que aún respetaba las tradiciones de su raza, la ley justa era un regalo de la providencia, vehiculado a través de las decisiones de sabios hombres de Estado y ratificado por el consenso de toda la ciudad. Ya procede de finales del siglo V, como propuso Pollens, que lo considera un discurso anónimo sobre las leyes, o pertenezca al siglo IV a.C. El escrito revela la amplitud del movimiento de pensamiento, desencadenando a partir de las reflexiones sofísticas sobre la convencionalidad de las leyes. Especialmente ilustrativo en la defensa de la ley es también el Anónimo de Jámblico. Se trata de un pequeño tratado contenido en el Protéptico del autor neoplatónico Jámblico, en el que Blas creyó encontrar extractos procedentes de un escrito de finales del siglo V o principios del siglo IV a.C. Blas lo atribuyó a Antifonte, y después de él, diferentes especialistas lo han asignado a otros muchos autores como Critias, Hipias o Demócrito, aunque permanecen hoy las dudas sobre su autoría. Encontramos en esta obra una defensa de la ley en términos muy parecidos a los que hemos visto en el relato de Protágoras. En primer lugar, el tratado sostiene que los hombres nacieron incapaces por naturaleza de vivir aislados. La necesidad determinó que tuvieran que reunirse e inventar toda una serie de recursos técnicos para sobrevivir. En segundo lugar, el autor subraya el papel ineludible de la ley, porque no es posible que los hombres puedan convivir y que su exigencia tenga lugar en ausencia de leyes. Quizás lo más destacable es el intento de superar la antítesis nomos-physis, como puede comprobarse en las siguientes palabras. Así pues, la necesidad de todas estas circunstancias, la ley y lo justo reinan entre los hombres y de ninguna manera podrían subvertirse, porque han sido establecidos con fuerza por la naturaleza. Esto está en el fragmento 6.1 de K.
A primera vista, diríamos que el texto va más allá de las posiciones de Protágoras. Ambos coinciden en la necesidad de la ley para la naturaleza humana, porque como repite el anónimo de Jámblico, no es posible que los hombres puedan vivir sin leyes y la justicia. Esto está en el 89, fragmento 6.13 de K. El autor habla de la ley como si se tratara de una compulsión establecida por naturaleza misma y como si hubiera mucho menos espacio para la convención y el arbitrio de los hombres de lo que era posible en la doctrina de Protágoras. No obstante, parece que fuera de toda duda su proximidad a la posición del Abderita y su distancia de doctrinas como las de Hipias, que veían en la ley un tirano de los hombres. Precisamente podemos ubicar lo que sostiene el autor en los siguientes términos. La tiranía no se produce de otra cosa más que de la ausencia de la ley. Confróntese 89, fragmento 7.12 de K. Ya que cuando la justicia y la ley abandonan al pueblo, la administración y la custodia de éstas se transfieren a uno solo. Confróntese 89, fragmento 7.14 de K. La ley era en general para los griegos una garantía de la racionalidad del sistema político y una defensa de la libertad de los ciudadanos contra las arbitrariedades del poder personal. Eurípides, a quien se considera el poeta de la Ilustración, afirmó en las Suplicantes, véase el 429, que nadie es más hostil a la ciudad que el tirano, porque con él no hay leyes comunes. Véase también el 430 y el 431, sino una persona que se apodera de éstas en beneficio propio. Ya no hay entonces equidad alguna, dice Eurípides, mientras que cuando hay leyes escritas, el débil y el poderoso disfrutan de una justicia igual. Véase el 432, 433 y 434. Hasta ahora hemos hecho referencia a los defensores de la ley, pero entre ellos existen diferencias, desde el amplio margen dentro de la naturaleza que hay en Protágoras para la convencionalidad de la ley, hasta la posición del anónimo de Jámblico, que aboga prácticamente por la reconciliación del nomos con la physis, disolviendo finalmente esta famosa antítesis. Pero la tónica general dentro de este grupo es la de defender la ley, porque sin la restricción que impone a la naturaleza del hombre, la vida no sería posible para la especie humana, o se trataría de una vida bestial entregada a la fuerza. Esta última expresión pertenece a Critias. Confróntese el 88b25 de K. Si podemos aceptar, como se viene haciendo tradicionalmente, la atribución del Sísifo a este personaje, involucrado en la reacción antidemocrática que tuvo lugar con resultados sangrientos en la revolución oligárquica del año 404 a.C., con matices diferentes, la defensa de la ley cubre un amplio espectro de posiciones políticas, que van desde el mismo Protágoras, cercano a los círculos del poder del régimen de Pericles, hasta el partido oligárquico que quería acabar con este sistema político. Aquí habría que ubicar también la posición de los que defienden, como Isócrates, una democracia moderada, basada en la antigua Constitución, en el Patrios Politheia, aunque él mismo no utilice mucho esta expresión. Y bueno, con esto finalizamos este capítulo, haciendo una breve mención de otros defensores del nomos, como fueron Demócrito, Pericles, Herodoto y, hasta cierto punto, el propio Isócrates, hasta finalizar con el anónimo de Jámblico. Siguiente capítulo veremos ahora cuáles son los defensores de la physis, empezando por Hipias, para con ello concluir este pequeño apartado, digamos, con estos defensores de la physis, este pequeño apartado enfocado en la antítesis de la naturaleza y la convención, de la physis y el nomos. ¿Sí? En estos defensores de la physis vamos a ubicar, como ya les decía, a Hipias, a Calícles y finalmente vamos a ubicar a Antifonte.
Les agradezco mucho su atención y que se hayan quedado hasta este punto del video y los espero en el siguiente capítulo de esta serie dedicada al pensamiento de los sofistas. Nos vemos en el próximo.